Bienvenidos todos ustedes a este nuevo episodio de nuestro curso bíblico. Soy el Padre Arturo Cornejo y les saludo aquí por medio de YouTube hasta sus hogares, hasta sus celulares, sus televisiones, sus tabletas o algún otro medio, computadoras donde nos estemos viendo. Quiero invitarlos a que vayan por su Biblia. Este es un curso bíblico y pues si es un curso bíblico necesitamos tener nuestra Biblia en las manos. De verdad, me da muchísimo gusto saber que muchos de ustedes, como yo, le tenemos mucho amor a la Biblia, a las Sagradas Escrituras y estudiamos juntos. Vayan por su Biblia. Quiero comenzar diciéndoles que la Biblia, como ustedes y yo la vemos, pareciera un libro común y corriente o como otro libro, pero no. La Biblia fue escrita por manos de hombres, sí, pero inspirados por Dios. La Biblia es un libro humano, bueno, en cuanto a que fue escrito, sí, pero en cuanto a que fue inspirado, no. La Biblia, de hecho, si ustedes ven ahorita los que escriben libros, pues ponen su nombre, su autor, dónde está, cómo se llama el autor, todo. Porque, bueno, en ellos existe unas ganas de ayudar a los demás a través de lo que ellos saben o descubren. En el caso de la Biblia, casi de ningún libro se sabe su autor, muy pocos tenemos la certeza de que ellos fueron. Entonces en ellos no había ningún interés por aparentar o aparecer ellos como los autores. De hecho, la Biblia fue escrita de por sí por la mano de Dios. Bueno, la Biblia, su nombre lo dice, Biblia viene de la palabra biblos, que significa conjunto de libros o compendio de libros o libros pegados. Por lo tanto, la Biblia no es un libro, la Biblia son muchos libros pegados, ¿vale? Y cada uno de los libros fue escrito por diferente autor, en diferente época, en diferente lugar, a diferentes personas. Entonces, cuando nosotros estudiamos una parte de la Biblia, no podemos estudiar la Biblia de la misma manera para el mismo libro. Entonces, necesitamos interpretar la Biblia de manera distinta, con mucho cuidado, para que esto proceda como debe de ser. Bueno, quiero invitarles a que entiendan también que la Biblia tiene varias divisiones. Por ejemplo, la Biblia está dividida por libros, pero una división muy importante que debemos de entender es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando decimos Antiguo Testamento estamos abarcando el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría. Este bloque muy largo de libros es todos los libros escritos antes de Cristo, antes de que Cristo viniera al mundo. Cuando hablamos del del Nuevo Testamento, vamos a hablar desde el primer Evangelio hasta el libro del Apocalipsis, un bloque más pequeño que llamamos Nuevo Testamento, y estos libros se escribieron o fueron escritos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, no sabemos exactamente la fecha de inicio de escritura, y hasta el año 110 aproximadamente de nuestra época o de nuestra era. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos ahorita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el libro número 5 del Nuevo Testamento, escrito por el evangelista San Lucas, discípulo de San Pablo, acompañante de San Pablo en varias ocasiones y también conocedor de algunos acontecimientos de las primeras comunidades. San Lucas, médico de profesión, un hombre muy preparado, que hizo 2 bellos libros de la Biblia, el Evangelio de según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Bueno, la Biblia, fíjense que este curso bíblico pues no es para personas así súper preparadísimas, ¿no? Que pareciera que ya nadie les puede enseñar nada. Pues a esas personas yo no me estoy dirigiendo, aunque si quieren estar aquí, pues muchas gracias. Yo me dirijo a las personas que tienen abierto su corazón a las cosas de Dios, que tienen la humildad y las ganas de aprender. Este curso bíblico no es un curso sofisticado por especialistas, yo no tengo nada de especialistas, lo único que tengo es un gran amor a Dios y a las Sagradas Escrituras, y quiero compartir con ustedes ese amor. Más que curso, es un estudio o lectura de la Biblia guiada. En esas pocas palabras, eso es nuestro curso bíblico. Bienvenidos a todos ustedes, señores y señoras católicos, bautizados de buena voluntad. También a todos nuestros hermanos de alguna congregación cristiana les damos la bienvenida, y a todas las personas que no creen en Dios, que son ateos o se dicen serlo por alguna situación especial en sus vidas, también les damos la bienvenida. Ojalá que se den la oportunidad de conocer a Dios en sus vidas, serán más felices de lo que ya son. Bienvenidos todos ustedes. La Biblia, la Iglesia Católica, que fue la que recibió las Sagradas Escrituras, la mantuvo como la tenemos ahorita, y la Iglesia vio que había muchas dificultades para poder leer la Biblia de manera ordenada. Entonces la Iglesia
puso a un sacerdote que dividiera toda la Biblia por capítulos y versículos para que pudiera ser más fácil ubicar la Biblia. La Biblia no se maneja por páginas, se maneja por capítulos y versículos. El capítulo es el número grandote que aparece al inicio de algún párrafo que ven ustedes por ahí, y el versículo son los numeritos chiquitos que aparecen entre las palabras que están en toda la Biblia. Nosotros estamos en el episodio número 30, fíjense nomás, ya vamos en el episodio número 30 y vamos a comenzar la lectura del capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Todo el capítulo 25 lo vamos a estudiar hoy. Busquen en su Biblia el libro número 5 del Nuevo Testamento, el capítulo 25, número 25 dentro del libro, y versículo número 1. Miren, hay que tener en cuenta mucho también que los Hechos de los Apóstoles son la narración de los primeros hechos o acontecimientos que vivieron las primeras comunidades. No todos, obviamente hubo muchas cosas más que vivieron estas personas, pero San Lucas nos hace un resumen muy chiquito de la vida, sobre todo de San Pedro y San Pablo, entre otros apóstoles. Bueno, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando nosotros estudiamos la Biblia la tenemos que leer con respeto. La Biblia también, aunque narra hechos históricos, narra muchos hechos de fe que fortalecen nuestra propia fe. Vamos a leer la Biblia con mucha atención. Si alguno de ustedes este es el primer episodio de Biblia que ve, yo le recomiendo que no lo vea todavía, que se vaya al episodio número 1. Aquí en YouTube arriba aparece varias pestañitas, aparece una que dice menú, lista de menú o lista de reproducción, perdón, y ahí aparece curso bíblico. Ahí está el episodio número 1, apriétenle y empiecen por el 1, 2, 3, 4, por orden, porque si no, este episodio luego no me lo van a entender. Dice, vamos al capítulo 25, dice así. Hay que recordar que San Pablo estaba preso en Cesarea. Hay que ubicarnos muy bien el episodio anterior, cuando es llevado por el comandante de Jerusalén ante el procurador Félix de ese tiempo. Hay que recordar que a Félix lo cambian y ponen a un nuevo procurador que se va a llamar Festo. Según la historia, en este tiempo el César de Roma era Nerón, el malvado de Nerón. Acuérdense, ese hombre malvado desde el año 54 hasta el año 68, casi 20 años, más de 20 años dura en el poder, y pues todas las cosas que sabemos que hizo Nerón, ¿no? Entonces es muy importante que sepan ustedes que estamos en época de mucha dificultad para los cristianos de aquella época, que eran muy poquitos y que no eran bien vistos ni por los judíos totalmente, ni mucho menos por los romanos. Entonces, Festo es el nuevo procurador de Cesarea. Hay que entender que la capital de la provincia de Judea, que era una provincia romana, era Cesarea. Ahí estaba San Pablo, recluido, más o menos entre comillas, en una cárcel llamada Fortaleza, en el palacio de Festo. San Pablo era muy inteligente y él tenía la ciudadanía romana, entonces va a utilizar muy bien el ser ciudadano romano para que no lo puedan juzgar hasta que el emperador lo juzgue, o el César. Vamos a leer y vamos a quitarnos todas estas ganas y dudas que tenemos sobre la vida de San Pablo, que es apasionante este hombre, cómo luchó, cómo batalló, cómo sufrió y cómo salió adelante. Dice, 3 días después de su llegada a la provincia de Judea, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Hay que entender que después de Cesarea la ciudad más importante era Jerusalén. Dice, allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo. ¿Cómo ven ustedes? O sea, Festo fue a Jerusalén como cualquier procurador que llega a un lugar a gobernar y se da cuenta que hay una ciudad importante también que hay que visitar. Dice que 3 días después luego fue a Jerusalén y allí los judíos lo abordaron y lo volvieron a acusar a San Pablo. Dice, insistieron y pidieron a Festo como un favor que lo trajera a Jerusalén, pues ellos todavía planeaban matarlo en el camino. ¿Cómo ven ustedes? O sea, San Pablo le piden que por favor lo lleve a Jerusalén porque estos malvados lo planean matar en el camino. Ya ven que lo querían matar estos que hicieron un juramento que no iban a comer nada hasta que lo mataran. Pues sabe si habrán comido los pobres porque ya tienen mucho tiempo y si hicieron la promesa,
pues sabe Dios cómo les estará yendo. Hicieron una promesa que no comerían hasta que mataran a Pablo. Qué odio le tenían a San Pablo, ¿no? Dice, Festo les respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Les dijo, bueno, pues voy a volver a Cesarea, ya que vuelva yo les digo si lo puedo traer o no. Dice, los que entre ustedes tienen más autoridad, les dijo, bajen conmigo a Cesarea. Y si ese hombre hizo algo condenable, presentarán sus acusaciones. Según la historia, dicen que Festo era un hombre muy diferente a Félix. Festo era un hombre muy correcto, muy serio, muy sensato y muy honrado. Entonces él buscaba hacer justicia. Y por eso les dice, si ustedes tienen alguna acusación, pues preséntenmela, bajen conmigo a Cesarea y ahí vamos a ver cómo va el asunto, ¿no? De los pocos procuradores que va a tener Roma tan honrados, lástima que según la historia Festo va a durar muy poco tiempo gobernando Judea. Dice, Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 días y luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Solo duró 8 días en Jerusalén, regresó, se sentó en el tribunal para juzgar, para ver las cosas, dice, y mandó llamar a Pablo. Apenas se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo acosaron con numerosas y graves acusaciones. ¿Cómo ven? Qué odio le tenían a San Pablo. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí no me pasó algo parecido, pero más o menos, ¿no? Como cuando alguien te odia tanto, te tiene tanto rencor, te tiene tanto odio, pues te persigue, ¿no? Y busca a diestra y siniestra hacerte daño, inventar acusaciones, justificar sus actos y hacerte daño, ¿no? Y lo logran. Yo creo que todos ustedes también. Hay personas que buscan una venganza muy injusta de algo a lo mejor que ni hiciste, solamente porque les dijiste sus verdades, porque les hiciste ver que lo que estaban haciendo no era correcto. Pues hay gente que le molesta esto, ¿no? Entonces San Pablo, ¿qué era lo que le molestaba a los judíos de San Pablo? Que decía la verdad, que predicaba a Cristo, que era inteligente, que era sagaz para decir las cosas. Y San Pablo, pues él decía, bueno, lo único que yo he predicado es la resurrección de Jesús, pero a ellos no les gusta. Entonces, fíjense que dice que bajaron y lo acosaron con numerosas y graves acusaciones. Y luego dice, pero no podían probar lo que alegaban. Pues es que un dicho no es prueba de nada. Yo puedo llevar a una persona y que diga 1000 cosas sobre ti o sobre mí, acusar. Y bueno, un dicho no es prueba de nada, porque un dicho, decimos en México que las palabras se las lleva el viento. Y así es, una acusación contra otra persona, pues son mi palabra contra la tuya. Entonces una palabra contra otra palabra no tiene ningún sentido. Dice que lo más bonito de todo esto malvado que había era que no podían probar lo que alegaban. Era puras alegatas, puros chismes, puros gritos, puros susurros, como mucha gente lo hace. Dice, Pablo se defendió diciendo, yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, o sea, toda la ley de Moisés que vivían los judíos. Dice, yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, porque acuérdense que lo acusaban de que quiso violar el templo llevando a un griego, cosa que no fue probada ni cierta. Dice, ni contra el César. O sea, no he ido contra ninguna de las 3 leyes que me rigen porque soy ciudadano judío y soy ciudadano romano. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo de Jerusalén, ni contra el César. Le estaba diciendo a Festo, que era el procurador del César en Judea. Dice, entonces Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, obviamente Festo sabía que los judíos tenían un gran poder, toda Judea pues eran prácticamente judíos y estos hombres eran muy poderosos. Eran muy poderosos. Qué triste que utilizaran el poder que tenían por ser sacerdotes para amolar a una persona injustamente, como es San Pablo, utilizar ese poder para amolar a alguien que les dijo sus verdades, que hizo las cosas bien, y no utilizarlo para hacer el bien. Qué triste, ¿no? Porque esto parece que me está recordando muchas historias que yo he oído y conozco. Dice, preguntó a Pablo, si soy yo el que te va a juzgar, ¿quieres subir a Jerusalén? Le preguntó a Pablo. Le dijo, mira, te están acusando aquí en Cesarea, pero
Si tú quieres, vamos a Jerusalén, que al cabo yo soy el que te voy a juzgar, no te preocupes, no te van a hacer nada. Entonces dice, Pablo contestó, estoy ante el tribunal de César, ahí debo ser juzgado. San Pablo era inteligente, le dijo, bueno, ¿para qué me llevas a Jerusalén? Estoy ante el tribunal del César aquí en Cesarea, entonces tú júzgame, tú eres el tribunal del César. Le dijo, no he hecho ningún mal a los judíos, como tú muy bien sabes. Fíjense nomás dice, si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Fíjense nomás San Pablo lo que le dice a Festo, es muy listo San Pablo, le dice, si he cometido algún delito que merezca la muerte, adelante, lo acepto. Dice, pero si no tengo nada, si no es cierto nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Y le dijo, fíjense lo que le va a decir, dice, apelo al César, ahí está. Esto es muy importante que ustedes, los que están siguiendo este curso bíblico desde el principio, lo entiendan. San Pablo apela al César. Así como ustedes y yo ahorita, yo no sé mucho de jurisprudencia, pero yo creo que muchos de ustedes que son abogados o licenciados lo entienden, pues siempre hay tribunales, ¿no? Hay un tribunal local, hay un tribunal distrital, hay un tribunal estatal y hay un tribunal federal. Son como 4 instancias a las que una persona que ha sido acusada, que se le ha dado sentencia, pues puede apelar la sentencia hasta un último tribunal, que toda persona tiene derecho a apelar hasta el último tribunal la sentencia. Lo que diga el último tribunal pues ya es inapelable. Entonces, San Pablo sabía que Roma tenía para los ciudadanos romanos, solo para ellos, esta oportunidad. Todo romano que era juzgado en alguna provincia, incluso por algún procurador romano, pues podía apelar al César. Es decir, yo quiero que el César me juzgue directamente de los pecados que me están acusando o de los delitos. En este caso son delitos, no son pecados que me están acusando. Entonces San Pablo es muy listo, dice, bueno, pues voy a apelar al César, y algo muy importante que va a pasar más adelantito es que pues le va a salir gratis el viaje a Roma, porque lo van a tener que llevar a Roma ante el César. El problema es que el César es Nerón, acuérdense de ese malvado Nerón. Entonces pues vamos a ver qué más va a pasar. Dice, apelo al César. San Pablo era romano, tenía derecho a apelar al César, cosa que un judío no. Un judío condenado era condenado por el procurador romano ahí, si era condenado a muerte, y ya. No podía decir, no, apelo al César o apelo a tal. No se podía. Era condenado solamente por el tribunal local. Y ya, se acabó. Dice, entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió, ¿has apelado al César? Al César irás. Así le dijo Festo a Pablo. Le dijo, ¿tú apelaste al César? Pues entonces al César irás, que el César te juzgue. Yo no soy responsable ya más de este juicio. Dice, transcurridos unos días llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. El rey Agripa pues es hijo del rey Herodes Agripa I, este es Herodes el segundo, dice. Y Drusila es esposa de Félix y divorciada del rey Emeso. Fíjese, ahora esta Drusila estaba casada con el rey Agripa porque había enviudado del Félix anterior. Fíjense nomás qué revolturas tenían los romanos. Dice, y su hermana Berenice, para saludar a Festo. Fueron a saludar a Festo, el rey Agripa dice. Permanecieron allí algún tiempo, y Festo expuso al rey el caso de Pablo y le dijo. Yo creo que Festo tenía muchas cosas en la cabeza y decía, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y le dice, tenemos aquí un hombre que Félix dejó preso, mi antecesor, le dice Festo a este hombre. Dice, cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenara. Fíjense nomás, lo dice. Y yo les contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos en presencia de los acusadores. Ahorita, ustedes los que saben jurisprudencia saben que esto es real, o sea, una persona acusada tiene derecho a recibir las acusaciones de quien lo acusa. Y esto se aplica desde entonces. Los romanos
tenían muchos problemas, muchas deficiencias, pero eran sabios en lo que a las leyes se competía, ¿no? O sea, por ejemplo, Cristo, acuérdense, pues ¿cuál juicio le hicieron? Pues ninguno, ese no fue ningún juicio, porque lo que hicieron con Cristo fue condenarlo sin esperar de él respuesta, sin apelar, sin nada. No fue juicio, fue una condena directa y se acabó, una injusticia totalmente. Pero los romanos eran muy, muy cuidadosos cuando se trataba de un juicio ante un ciudadano romano como es San Pablo. Por eso dice, los romanos no condenamos a nadie sin antes esta persona que es condenada o acusada, tenga derecho a defenderse de sus acusadores. Bueno, pues ahorita hay mucha gente cobarde que acusa a alguien y entonces esa persona acusada no tiene derecho a defenderse y entonces esto no es un juicio, no se debe de proceder así. Tiene que haber una posibilidad de defenderse en toda persona que es acusada. Y los que acusan tienen la obligación de demostrar la acusación. El que es acusado, si se le comprueba la acusación, tiene derecho a defenderse. Pero si no se le comprueba su acusación, el acusador tiene la obligación de demostrar su denuncia, porque si no demuestra, se convierte en un delito que se llama difamación, que puede caer incluso en el delito, la Iglesia Católica lo condena, de la infamia. Levantarle un falso testimonio a una persona con dolo, con odio, con coraje, solo porque me caes gordo, te invento algo y lo digo tanto que pareciera que es verdad mi acusación sin demostrar nada. Qué fácil es abrir la boca, qué fácil es acusar, qué fácil es señalar sin demostrar nada, ¿no? Y qué tristeza que mucha gente lo hace y denosta la fama de la otra persona. Bueno, San Pablo dice que vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Festo estaba preocupado porque no era un caso fácil el de Pablo. Pablo se defendía muy bien, pero ellos, los que lo acusaban, no sostenían sus acusaciones, eran muy débiles, no había pruebas de nada. Dice, se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Hay que recordar que los romanos tenían algunos delitos para la condena de muerte, deberían de ser delitos muy graves, como era el robo, como era la persona que se levantaba en armas contra Roma o que causaba una gran revuelta en algún pueblo. Entonces Roma inmediatamente lo mandaba a matar para evitar que alguien más se levantara contra Roma. Roma era muy cuidadosa de su soberanía y cualquier persona que por ahí armaba algún lío lo agarraban, lo condenaban por sedición y se levantaba y era asesinado. Entonces pues casi nadie se levantaba o hacía revueltas porque así le iba. También para todas las personas que eran secuestradoras, rateras, todo esto, cosas muy graves, entonces un ratero reincidente pues era la condena a muerte. Pero una persona que por un chisme, por eso, no era condenable contra la muerte. Por eso dice Festo que él se imaginaba algunos delitos, dice, pero los cuales no existían. Estamos en el versículo 18, dice, se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias, y fíjense, dice, y un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Bueno, lo acusaban de que Jesús proclamaba que Jesús estaba vivo, que no estaba muerto. Hay que entender que aquí San Lucas lo narra como a Jesús como un hombre que vive. Sin embargo, hay que entender que para los romanos el tema de resurrección no lo entendían. ¿Qué era eso de resucitar? Ustedes y yo lo entendemos más o menos, ya lo asimilamos, la resurrección de Cristo, pero un romano no lo entendía, no estaba en la familiaridad de su lenguaje. Por eso Festo se expresa de una manera muy simple y dice, bueno, lo acusan de que Pablo predica que un tal Jesús, que ya murió, él dice que está vivo, ¿no? Bueno, dice, como yo me perdía en esos asuntos, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí sobre esas cosas. Pero Pablo aceptó y pidió que el sumario lo hiciera el tribunal del emperador. O sea, Pablo dijo, no quiero ir a Jerusalén. Dice, yo apelo y quiero que me condene el emperador, el César. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pueda enviarlo al César. Agripa me dijo, me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le contestó, mañana lo escucharás. O sea, Agripa también se interesó por este hombre tan famoso que es Pablo,
tan criticado, tan perseguido, pues pareciera que así es. Vamos a, más adelantito en el siguiente episodio, ahorita todavía no, pero en el otro episodio vamos a ver a Agripa con Pablo, cómo se enfrentan. Dice, estamos en el versículo 23. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa, fíjense nomás, con gran pompa, ¿no? Agripa el rey y Berenice su esposa llegaron con Pablo, dice, y entraron en la sala de la audiencia, acompañados por los jefes militares y las autoridades de la ciudad. Entraron a la ciudad de manera muy importante, hay que entender que era el rey Agripa. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo, Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre contra quien toda la comunidad de los judíos ha venido a reclamarme, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no lo dejara con vida. Fíjense nomás qué malvados, o sea, le están pidiendo con gritos que no lo deje vivo, que lo mate a Pablo. ¿Cuánto odio contra Pablo? Dice. Yo por mi parte me convencí de que no había hecho nada digno de muerte. Festo era un hombre muy prudente y muy ecuánime, ¿no? No se dejaba llevar ni por los acusadores ni por el acusado, se dejaba llevar por la verdad objetiva. ¡Qué bien Festo! Dice, pidiendo, yo por mi parte me convencí de que no había hecho nada digno de muerte y como él mismo apelaba al emperador, decidí enviárselo. Pero todavía no tengo nada seguro para escribir a nuestro soberano respecto a él y por eso lo presento aquí ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que pueda escribir algo cuando se esclarezcan un poco más las cosas. O sea, Pablo apela al César, pero el César, si lo va a recibir para juzgarlo de entre tantas ocupaciones que tiene el César en Roma, pues también le va a decir, pues mándame un documento donde diga por qué lo mandas, de qué lo acusan, qué pasa. Y Festo pues no encuentra ningún delito, ¿por qué tiene que ser juzgado? Pero San Pablo pues él sabe que su salvación para que no lo vayan a matar ahí es apelar al César y apelar al César y apelar al César. Por eso San Pablo insiste, apelo al tribunal del emperador, que me juzgue el emperador directamente. Dice, porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Así es, porque dice Festo, pues era un hombre preparadísimo, dice, ¿cómo voy a mandarle a un acusado si no hay acusaciones graves? Va a decir, pues ¿para qué me lo mandas, Festo? ¿Por qué estás tonto o qué tienes? O sea, era una terquedad, los mismos judíos sabían que no había delito que perseguir, pero estaban acostumbrados a matar a todo el que no estuviera de acuerdo con ellos. ¿A Cristo qué le hicieron? Pues matarlo. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo la doctrina de Cristo con la doctrina comodina de los judíos y sobre todo de los sacerdotes del templo, que vivían muy a gusto de sus predicaciones. Lo mismo va a pasar con San Pablo. Bueno, pues hemos terminado el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles, episodio número 30, ya vamos en el episodio 30 de los Hechos de los Apóstoles. Ya nos quedan nomás 3 capítulos. Y después vamos a comenzar otro libro de la Biblia muy bueno. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, me da muchísimo gusto saludarlos aquí vía YouTube. A todos ustedes, señores suscritos a mi canal, les agradezco mucho el halago que hacen al suscribirse a mi canal. Ojalá que todos ustedes que no están suscritos se suscriban y ojalá les muestren estos cursos a sus tías, abuelas, madres, padres, mayores que ustedes, muchachos jóvenes que ven este episodio desde su celular, desde su tableta, desde su computadora. Ojalá que me hagan el favor de compartirlo con ellos. Quiero platicarles también que al principio del sitio de YouTube aparece lista de reproducción. Ahí vienen todos los episodios pasados y aparece una palabra que dice suscribirse. Apriétenle allí para que podamos estar juntos en este camino de la evangelización de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, y una campanita que está a un lado, apriétenla para que cuando subamos un nuevo video les notifiquemos hasta donde estén que hay un nuevo estreno. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchísimas gracias.